Dios le bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene su vida, llene la vida de cada uno de sus familiares. Y esta noche vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y dice de la siguiente manera: Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Vamos a leer la parte final del versículo y dice de la siguiente manera: Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias y te bendigo, Dios de la gloria, por este tiempo que vamos a compartir tu palabra, Señor. Palabra que es viva, Padre Santo, palabra que es eficaz, Dios de la gloria, palabra que consuela, Señor, que nos redarguye, que nos exhorta, Señor, pero que es vida, Padre eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias, Padre eterno, y te pido, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor, que tú nos guíes, que tú nos guardes, eterno Dios. Padre Santo, que este tiempo, Señor, sea para alabanza de tu nombre, Señor, sea para glorificarte a ti, Señor. Padre, llévate lo que no es tuyo, Señor. Padre, toda interrupción, todo aquello, Señor, que venga a oponerse a la obra tuya, Señor, lo declaramos sin poder, inoperante en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, declarando el poderío tuyo, Señor, la gloria tuya, bendito Dios. Padre, perdona, bendito Dios, nuestros pecados, perdona nuestro comportamiento, Señor, que no te agrada, bendito Dios, Señor, y bendito Dios, que en nuestra vida, Señor, no ocurra como ocurre en la palabra que acabamos de leer, Señor, que jamás en nuestra vida, Señor, podamos tener esa condición que tú te has apartado de nosotros, Señor, que tal vez no nos hemos dado cuenta, Señor, que tú te has alejado de nosotros, Señor, y nosotros estamos así, Señor, distraídos, bendito Dios. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que tú, bendito Dios, con tu presencia, Señor, estés siempre con nosotros, Señor, que cada actividad que emprendamos, Señor, sea como dijo Moisés, Señor, si tú no vas delante de nosotros, Señor, no iremos, Padre amado. Por eso te pido, Señor, te imploro, bendito Dios, que tú estés en medio de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, el libro de los Jueces, que obviamente pertenece al Antiguo Testamento, es un texto que comprende un tiempo del pueblo de Dios que va desde la muerte de Josué, una vez llegó a la tierra prometida, de la muerte de los ancianos que quedaron posteriores a Josué, hasta el establecimiento de la monarquía, el establecimiento del primer rey en el pueblo de Dios, que fue Saúl. Es un tiempo que comprende aproximadamente 300 años y van por allá desde el siglo XIII antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el siglo X. Esto lo podemos comprobar en, en el libro de Primera de Samuel 7:15 al 17. Y en ese tiempo hubo una constante. ¿Cuál fue esa constante? Que habían unas personas llamadas jueces, que así la llama la palabra de Dios, pero que en realidad más que jueces eran caudillos. Eran personas que el pueblo de Dios, hay una palabra que se repite constantemente que dice: hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo? Hacía lo malo. Dios le había dicho: expulsa a las personas que residen en esa tierra que les voy a entregar. Pero el pueblo de Dios no todo lo cumplió. Por lo tanto, dejaron habitantes que habían en ese lugar, los dejaron y empezaron a compartir las mismas costumbres. Empezaron a compartir la adoración a las mismas deidades que tenían ellos allí. Entre ellos tenemos a Dagón, tenemos a Astarte o Acera, como lo señalan algunas versiones, y a esos dioses les rendían culto. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Venía un caudillo, los liberaba y
empezaban a caminar bien delante de Dios, pero al tiempo se apartaban, empezaban a apartarse y empezaban a hacer idolatría. Dios le había dicho que al pueblo de Dios allá en el libro de Éxodo capítulo 20, que cuando estableció los mandamientos, que solo a Dios adorará, solo a Dios, solo a Él se le debía rendir culto. Pero el pueblo de Dios hizo lo contrario, se pervirtió, entró en idolatría. Entonces en este transcurso del libro de los jueces encontraron a varios caudillos, entre esos el primero fue Otoniel y culmina con Samuel. Y en ese tiempo vino también otros jueces importantes. Recordamos a Sansón, pues es el que estamos tomando en ejemplo ahora mismo. Encontramos a Jefté, encontramos a Gedeón, personas que liberaron al pueblo de la opresión de los pueblos paganos. Una característica fundamental de Sansón es que Sansón no libertó al pueblo. Sansón era más político, a pesar de ser una persona fuerte en extremo, fue una persona política. Él quería solucionar los problemas del pueblo, no por la fuerza, no por la vía militar, sino por la vía del diálogo. Y así lo hizo. En Sansón, entonces, a partir del capítulo 13, encontramos el nacimiento. Era una familia, una pareja conformada por un padre, Manoa, a quien su esposa una vez el Señor se le apareció y le dijo, vas a tener un hijo, y ese hijo lo vas a dedicar a Dios, será nazareo. Tenía varios requisitos que cumplir, no podían beber ningún tipo de licor, no podía, pues obviamente por cumplir el mandato legal, no podía acercarse a ningún cadáver y no podría tampoco rapar su cabeza. Su cabello tenía que permanecer siempre, no pasarás navaja sobre su cabeza, era una de las órdenes. Entonces encontramos en el capítulo 14 que Sansón se enamora de una mujer filistea y allí empieza Sansón a fallarle a Dios. Al enamorarse en Timnat de una mujer filistea, pues realiza la boda. En esa boda hace unas apuestas que no era lo normal que hicieran, pero él decidió hacerlo. Y en esa apuesta él la perdió y al perderla tuvo que pagar 30 trajes o capas, y obviamente los que tenían capas eran los filisteos. El pueblo de Dios era un pueblo pobre, no tenía esos atuendos, así que para lograr pagar esa apuesta le tocó ir a matar 30 filisteos, acercarse a los cadáveres de ellos, quitarle los atuendos, las capas, los vestidos y traérselos para pagar la apuesta que había perdido. En el capítulo 15 encontramos que Sansón decide casarse con la filistea. Cuando viene a consumar el matrimonio, encuentra que ya la mujer se la han dado a otra persona, el suegro se la dio a otra persona, porque él consideró que al haber perdido la apuesta ya Sansón no quería nada con ella, entonces decide dársela a otra persona. Cuando Sansón se percata de ello, coge rabia, encuentra unos animalitos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que podían ser chacales, pero la Biblia nos dice que son zorros, eran zorritas. Algunos estudiosos dicen que pueden ser chacales, porque en ese lugar no era costumbre o no era normal que existieran zorras, y las zorras son animales solitarios, por lo tanto era difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces fueron zorras, fueron chacales, total encontró unos animalitos, allá les encendió antorchas y quemó los cultivos de los filisteos. Los filisteos deciden vengarse del causante de ese daño y le dicen al pueblo de Dios, entréguenos a Sansón. El pueblo de Dios decide
capturar a Sansón y llevarlo. Cuando lo entregan a los filisteos, Sansón toma una quijada de burro y allí mata, nos cuenta el relato, que aproximadamente mil filisteos. Algún hermano comentaba: Sansón mató más de 1000 filisteos con una quijada de burro. ¿Qué sería si le hubieran dado el burro completo, verdad? Mataría muchos más. Pero así lo hizo Sansón. Y en el capítulo 16 encontramos ya cuando Sansón, una vez ocurrido eso, regresa y decide casarse con Dalila. Dalila residía en el valle de Sorek. Ese valle de Sorek quedaba entre toda la límite entre Filistea y la tribu de Dan. Entonces no sabemos si Dalila era filistea o no, pero por lo que se puede ver entre líneas, los directivos o los ancianos o las personas que dirigían el pueblo filisteo la sobornan, le sobornan con una cantidad de dinero muy alta para que le diera el secreto del poder de Sansón. Y Sansón se deja llevar por Dalila. Y a pesar de que en 3 oportunidades le dijo o le dio pistas falsas, al final Sansón le revela su secreto, que era el cabello, que nunca había pasado navaja sobre su cabello, y allí Dalila le corta el cabello y Sansón es capturado. Una vez capturado, le sacan los ojos y lo llevan de esclavo. Y de esclavo lo ponen en la cárcel y en la cárcel lo ponen a moler. Era no solamente la burla, había sido el mayor de los héroes del pueblo de Dios por la fortaleza, porque él solo pudo matar más de 1000 filisteos. Él solo lo había hecho. Y por esa condición, es más, porque Dios estaba con él. Tanto así que dice la palabra de Dios que cuando finalizó la lucha con esos 1000 filisteos, él se quejó ante Dios y le dijo: Señor, me llevas a una batalla y ahora voy a morir de sed. Estaba tal vez muy acalorado, tenía mucha sed, y Dios escuchó esa queja de Sansón y le abrió una especie de pocito, un manantial o algo personal, y él pudo allí saciar su sed. Dios lo escuchaba porque era su hijo amado. Sin embargo, él entró en desobediencia. Y en esa desobediencia llegó a ser la burla. Después de ser tan poderoso, llegó a ser la burla de los filisteos. Encarcelado, y en la cárcel lo pusieron a que muriera. Y finalmente vamos a encontrar el final de Sansón, que él, aunque le falló a Dios, al final de su vida, él vuelve a reconocer su falta y le pide a Dios que lo ayude, y Dios lo ayuda. Dios se acuerda. De hecho, al final lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, versículo 32 del libro de los Hebreos, donde él aparece allí como los héroes de la fe. Entonces, luego de este recorrido en la parte histórica de Sansón, vamos a ver 3 aspectos fundamentales que fueron fallas de Sansón. Y esas fallas de Sansón muy seguramente podemos ver que se reanudan, se repiten cada día en el pueblo de Dios. Mi hermano, el fallo o la principal causa de que Sansón cayera en desgracia fue su desobediencia. Número 1, él desobedece a sus padres. Él decidió enamorarse de una mujer filistea. Sus padres le dijeron: tienes que buscar mujer aquí, en tu pueblo no hay mujer que te guste. No, él decidió irse para Filistea, cuando le habían dicho que no. La costumbre en su pueblo era que tenía que relacionarse, tenía que buscar un hogar, tenía que tener una descendencia del pueblo judío. Y de ese pueblo judío no podía estar contaminado, y él se fue a buscar a una mujer filistea.
aún por encima de sus padres, decidió buscar una mujer afuera del lugar donde le correspondía. Los desobedece en ese aspecto. Número 2, desobedece la ley. ¿Por qué desobedece la ley? La ley establecía que no se podía, un judío no se podía acercar a un cadáver, y si se acercaba quedaba impuro. Menos Sansón, que era un nazareo, había sido una persona entregada, consagrada al servicio exclusivo de Dios. Por lo tanto, no podía acercarse a un cadáver. Sansón se acercó una vez para tomar del león el panal de la miel, y no solamente se alimentó con esa parte contaminada, sino que además alimentó a sus padres. Y además se acercó a cadáveres cuando le quitó los 30 trajes que debía de la puesta. Entonces encontramos a un Sansón que no solamente desobedece a los padres, sino que desobedece a la ley. Y número 3, desobedece a Dios. Mis hermanos, lamentablemente, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 5:16 y Éxodo 5:20. Honra a tu padre y a tu madre. Obedecer a nuestros padres no solamente que cuando ellos te mandan a la tienda por el revuelto, por lo que sea necesario comprar, ir a comprarlo. Obedecer a los padres no es solamente si él te dice no veas más televisión, no ver más televisión. Obedecer a los padres implica honrarlos. Y honrar a nuestros padres es algo macro. Es que nuestra vida sea pura, sea inmaculada delante de Dios. Yo honro a mi padre cuando me alejo de las malas compañías. Yo honro a padre y madre cuando me alejo de las drogas. Yo honro a padre y madre cuando ellos me dan consejos y yo sigo esos consejos. Yo honro a padre y madre, y en el aspecto espiritual honro a mi padre cuando no me aparto de él. Dios es cuando el Señor ponía esta palabra en mi corazón, eh, me sentía confrontado porque a veces, mis hermanos, nosotros no honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro comportamiento se aleja muchas veces de Él, de la presencia de Él. De hecho, confieso que empezada la cuarentena, en la policía le mencionan como acuartelamiento, sentí en mi corazón que tenía que predicarle a las personas que no conocen de Él. En mi casa se estableció un grupo de crecimiento, y en ese grupo de crecimiento ninguno de los vecinos de este conjunto llegó. Por más que se le invitaban, nunca llegó. Y entonces como eso había pasado y duramos 2 años invitándolos y nunca vinieron, entonces en este tiempo yo decía, yo no les voy a invitar. ¿Para qué si duramos 2 años y no le invitamos? Pero el Señor me confrontaba y hasta que yo le obedecí, creamos un grupo de oración a través de las redes sociales. Y para la gloria de Dios, no son todos los vecinos, pero uno de ellos está asistiendo. Dios se vale de tantas cosas, de la misma pandemia que estamos viviendo, para que nosotros hagamos la voluntad del Padre. Y con obedecer a la voluntad del Padre, nosotros le honramos. Mis hermanos, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta honrar al Padre cuando Él nos dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, y nosotros nos quedamos callados? ¿Estamos honrando así al Padre? Yo creo que no lo honramos. Yo creo que somos desobedientes cuando hacemos eso. De mi parte, yo fui desobediente. Gracias a Dios que la cuarentena se ha prolongado, y en ese tiempo pues hemos estado alcanzando algunos perdidos. Nos reunimos varios cristianos, sí, pero el propósito es que los perdidos lleguen al Señor. Entonces, mis hermanos, que su vida no sea de deshonra al Rey, que su vida no sea de desobediencia a nuestros padres. Número 2, desobedecemos la ley. Romanos capítulo 6, 23, nos habla, mis hermanos, que la paga del pecado es muerte.
¿Cuántas personas están muertas hoy en día? No sabemos ni siquiera si los médicos que fallecieron producto de coronavirus partieron con el Señor. Y sabe, usted y yo, mis hermanos, somos los encargados, nosotros que conocemos, que hemos disfrutado de las delicias del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos los encargados, los llamados a llevarles esa palabra de salvación. Pero nosotros desobedecemos cuando Dios nos mandó ir y predicar, ¿cierto? En Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, ¿cierto? El Señor nos da un mandamiento. Vayan y prediquen mi palabra y hagan discípulos. Y Él nos da una promesa. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Qué nos impide a nosotros ir por esas personas? ¿Sabe qué? Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo la ley. Sansón desobedeció la ley y tuvo una consecuencia. También desobedecemos a Dios. Sansón no le era permitido cortarse el cabello. Y es cierto, ustedes me pueden decir, hermano, pero es que Sansón no fue que se cortó el cabello. Sansón fue víctima de que alguien que le cortó el cabello. Sansón sí está bien, estuvo en una fiestecita y del matrimonio y es probable que se haya tomado su traguito. Sí, puede ser, ya. Pero era algo llevadero, de pronto pasable, porque era su matrimonio, ¿verdad? También podemos decir, pero fue una sola vez que se acercó a tomar algo de los cadáveres. El problema es que Sansón había sido entregado, destinado únicamente al servicio de Dios. Y él dejó de cumplir eso que le correspondía. Él incumplió la ley porque a él no le estaba permitido. A ti y a mí no nos está permitido realizar muchas cosas. A ti y a mí no nos está permitido que el de la tienda no se equivoque con los vueltos y que nosotros nos quedemos con ese vuelto. No es una bendición, eso es ladrón, eso es robarse la plata, mis hermanos. A ti y a mí no nos está permitido ser mal testimonio. Si somos mal testimonio, ¿cuál Dios estamos reflejando? Si somos mal testimonio, ¿quién se va a querer acercar a conocer ese Dios que nosotros predicamos? Si somos mal testimonio, ¿cómo vamos a hacer y de pronto a impulsar a personas para que vengan a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos salvó, a ti y a mí nos salvó desde las tinieblas y nos trajo a la luz admirable? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Si nosotros no cumplimos lo que el Señor nos está mandando. Y Dios no nos demanda tantas cosas. Dios no nos demanda como en la época de la ley, que, por ejemplo, la mujer, para poner un caso específico, cuando tenía el ciclo menstrual, tendría que apartarse, irse por allá, purificarse y regresar. No, Dios no nos pide eso. Estamos en el tiempo de la dispensación, el tiempo de la gracia. Y Dios abolió esas leyes que estableció para los judíos, y a nosotros, ¿qué nos pide? Obediencia, mis hermanos. Su palabra dice, sacrificios no quiero, obediencia es lo que quiere Dios. Y si nosotros dejamos de cumplir lo que Él nos manda, lo que va a suceder en nuestra vida, mis hermanos, es que nos va a suceder como a Sansón. Sansón, habiendo sido establecido para ser un rey, para ser un caudillo, bueno, más que rey, un juez, para ser un caudillo, para ser la persona que libertara a su pueblo, terminó ciego y esclavo. Mis hermanos y amigos que nos ven, el pecado nos esclaviza, el pecado nos ciega, el pecado nos lleva a la perdición, el pecado no nos permite llegar a la vida eterna, el pecado te ata, el pecado esclaviza, el pecado, mis hermanos, no hace nada bueno en nuestras vidas. Sansón se dejó llevar, Sansón se dejó, aunque es cierto que a veces de pronto la pareja empieza a decirle, a insistir en alguna cosa, y dice que su espíritu se aconcajó de tal manera que él decidió contar su secreto. Pero eso no era para lo cual estaba establecido Sansón. Hoy Dios nos trae esta reflexión para que nosotros tengamos en nuestro corazón la certeza de que, número uno, Dios nos llamó.
Dios mandó a su Hijo, hizo el mayor sacrificio que puede hacer una persona por los demás. Mandar a su Hijo para que a través de su muerte nosotros fuéramos restablecidos como hijos suyos, para que nuestro pecado fuera cubierto por la sangre preciosa que derramó en la cruz. Él ya lo hizo todo. A nosotros qué nos corresponde obediencia, mi hermano. Obediencia es lo único que quiere Dios de ti y de mí. Ahora depende de nosotros. ¿Quieres llegar ciego al final de tus días? ¿Quieres llegar al final de tus días como esclavo? ¿Quieres llegar al final de tus días siendo la burla de los demás? Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado virtudes. De esas virtudes tenemos que ponerlas al servicio de Dios. Esas virtudes tienen que ser llevadas para que edificación de otras personas. Esas virtudes, esas dotes, esas características propias que tienes tú y que tengo yo, mis hermanos, son para ponerlas al servicio de Dios, son para ponerlas al servicio de las demás personas. No es para subyugar a los demás. Si yo tengo una voz de trueno, una voz de trompeta, yo no puedo pretender que mi voz opaque la de los demás. Si yo tengo una posición social, esa posición social no me la dio Dios para que yo subyugue a los demás, para que yo humille a los demás. No, Dios me dio esa característica, ese don me lo regaló Dios para que glorifiquemos su nombre, para que a través de ese don las personas lleguen a su presencia, para que a través de ese don Dios la utilice como herramienta para que los perdidos sean salvos. Mi hermano, de ti y de mí depende que que el final de nuestra vida sea en esclavitud, sea en oscuridad porque nos han nublado los ojos, sea en oscuridad porque nos sacaron los ojos, sea en oscuridad porque decidimos apartarnos de Dios y sea de la burla para los demás. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que como Sansón fue establecido desde el tiempo de su concepción y que como tú y yo fuimos establecidos desde el tiempo de la concepción para ser salvos, que así nos conservemos. Dios se duele que su mismo pueblo le haya abandonado. Mis hermanos, que no llegue el momento a su vida en que diga, en que sienta que, o que suceda, que no te hayas dado cuenta que Dios ya no está contigo. Dice el versículo que leímos inicialmente, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Que nuestra sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo esté siempre al rojo vivo. Que nuestra sensibilidad a la voz de Dios esté siempre ahí abierto, el oído abierto siempre para escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios. Finalmente, para los hermanos, las personas que tal vez hoy escuchan por primera o segunda vez una prédica, una disertación de la palabra de Dios, te tengo una palabra de consuelo. No importa lo que hayas hecho, no importa que tal vez le hayas desobedecido a tus padres, no importa que tal vez le hayas fallado al incumplir la ley, no sé qué clase de comportamiento hayas llevado, no importa que le hayas fallado a Dios. Dios, así como lo hizo con Sansón, que al final, cuando él entra al templo de los filisteos, él ruega a Dios para que le dé fuerza y Dios se la retorna. ¿Por qué? Dios lo escuchó. Dios tuvo misericordia. Amigo que nos escucha, aunque le haya fallado a tus padres, aunque le haya fallado a la ley, aunque le haya fallado a Dios, Dios está dispuesto hoy a escucharte a ti. Solamente quiere que, como dice en Apocalipsis 3:20, Él está la puerta y llama. Si alguien oye su voz y le abre, Él entrará y cenará contigo, con Él y Él contigo. ¿Qué quiere Dios? Que le abras la puerta. Él se olvida de tus pecados, Él se olvida del comportamiento anterior, Él se olvida de tu desobediencia y hoy quiere abrirte un espacio para que llegues a su presencia. Para la iglesia, mis hermanos, Sansón terminó sus días, insistimos, ciego, esclavo y siendo la burla de sus enemigos. ¿Es el destino que queremos? Yo creo que no, ¿cierto? Ni tú ni yo queremos ese destino.
No queremos ser esclavos, no queremos ser ciegos y no queremos ser la burla de los demás. No queremos ser la burla del enemigo. Que el enemigo no se burle cuando tú le oras. Que el enemigo no se burle cuando tú estás orando por un enfermo. Que el enemigo no se burle cuando tú estás disertando la palabra de Dios porque dice cómo tienes ese corazón perverso y estás pretendiendo llevar un mensaje de salvación. Que el enemigo no se burle porque tu vida, tu comportamiento es recto delante de Dios. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, Dios está dispuesto a recibirte nuevamente. Dios está dispuesto a escucharte a ti. Dios está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Pero de ti depende, de ti, de mí depende que abramos nuestro corazón, que le digamos, Señor, perdóname porque una vez te fuiste de mi lado y yo no sabía, Señor, no lo había sentido porque estaba pendiente de otras cosas. Pero me aparté de ti, Señor, pero hoy, Señor, quiero volver, Señor, hoy quiero que me escuche, Señor. Eso quiere Dios de nosotros. Hermano y amigo, Dios quiere dar una nueva oportunidad. No importa que estemos en una condición de dificultad, no importa que estemos pasando la situación que estamos pasando, hoy Dios ha venido a decirte que Él te da una nueva oportunidad. Él nos da una nueva oportunidad, aunque no nos hayamos percatado que Él se haya ido, que Él ya no esté con nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a reconocer que le hemos fallado. Vamos a reconocer que tal vez un día Él se fue y no nos dimos cuenta. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, yo te doy gracias y te bendigo, Señor. Pero principalmente hoy te pido perdón, bendito Dios. Te pido perdón, eterno Dios, porque algunas veces sin darme cuenta, Señor, hice lo malo delante de ti, Señor. Tal vez voluntariamente lo hice, Señor, y no me di cuenta que tú te ibas, Señor, que tú te apartabas de mí, Señor. Señor, si esa es la condición, hoy te pido, Señor, como dice el salmista, Señor, no aparte de mí tu Santo Espíritu, bendito Dios. Señor, hoy clamamos a ti, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Reconociendo nuestra falta, Señor. Reconociendo nuestro pecado, Dios eterno. Reconociendo, Señor, que no solamente te fallamos a ti, Señor, sino que hemos violado la ley que tú has establecido, Señor. Que no hemos honrado a nuestros padres, bendito Dios. Padre, que nos hemos alejado de tu presencia, Dios eterno, Señor, y por eso te pido, bendito Dios, que tú, Señor, tengas misericordia, bendito Dios. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo, Padre Santo. Tú dices en tu palabra que tú vienes por una iglesia pura, Señor, sin mancha y sin arruga, bendito Dios. Por eso te pido, Señor, que tu pueblo se santifique, Señor. Que tu pueblo, Señor, podamos andar en integridad contigo, Señor, delante de ti, Señor. Que podamos levantar la frente, y Señor, y decirme aquí, Padre eterno, Padre Santo, que me he apartado del pecado, Señor. Que no he hecho como así en la vida anterior, Señor, que comulgaba con el pecado, Señor, que me ufanaba de pecar, Señor, que hoy, Señor, mi vida, Señor, quiero entregártela por completo, Señor. Padre eterno, que en nuestro corazón, Señor, en nuestro pensamiento, bendito Dios, que en nuestra vida, Señor, solamente esté, Señor, el deseo de agradarte a ti, Señor, de buscarte a ti todos los días, Señor. Padre eterno, también te pido por aquellos que no te conocen, Señor, por aquellos que no te han recibido, bendito Dios. Padre, ellos te han fallado como fallamos nosotros antes de conocerte, bendito Dios. Pero hoy te pido, Señor, por ellos misericordia, Señor, que ellos también entiendan, Señor, que tú eres misericordioso, Señor, y que aunque hayan fallado, tú solamente quieres arrepentimiento, bendito Dios. Padre, tú solamente quieres que ellos vuelvan la mirada a ti, Señor. Y hoy te pido, Señor, que aquel Señor, que se arrepiente, Señor, que confiesa su pecado, bendito Dios, y se aparta de él, bendito Dios, tú lo recibas, bendito Dios. Para eso enviaste a tu Hijo, Señor, para que muriera, para ser reconciliado, Señor, contigo, Padre amado. Yo te doy gracias, Señor, te bendigo, Dios eterno, y te doy toda la gloria, Señor, pidiéndote, Señor, que cada día, Señor, nosotros podamos estar, bendito Dios, con nuestro espíritu, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, viéndote a ti, Señor, escuchándote a ti, Señor, y siguiéndote a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.